Bautista. Vamos a contar con la participación del doctor José Jara Bautista y también con la participación del doctor Luis Valdeón Bedón. Para comenzar, tenemos que comentar que el doctor José Jara Bautista es abogado por la Universidad San Pedro, especialista en temas de Derecho Laboral Público, maestría en Derecho del Trabajo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, autor de diversos libros y artículos de su especialidad. El doctor Luis Valdeón Bedón es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en Derecho Laboral Privado y Público y egresado de la maestría de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, autor de diversos artículos de la especialidad. Bueno, el día de hoy vamos a conversar sobre un tema muy controvertido. Este tema es respecto a los despidos por periodo de prueba que se han realizado durante el estado de emergencia a razón de la declaración de la pandemia por virtud del COVID-19. El estado de emergencia ha sido declarado a partir del 16 de marzo. Sin embargo, han existido varias empresas que han determinado el despido por periodo de prueba de grupos de trabajadores, ¿no? En virtud de ello, hoy contamos con la experiencia y con los conocimientos de ambos doctores. En principio, muchas gracias por su participación, doctores, y hoy día vamos a comenzar con las preguntas, ¿no? Yo tengo una duda respecto a este tema. Yo quería preguntarles, el despido por periodo de prueba que se puede dar en estado de emergencia, de acuerdo a su percepción y a su experiencia, ¿no? ¿Ustedes consideran que es válido que se pueda realizar del 16 de marzo hasta el 14 de abril? En principio comenzamos con la participación del doctor José Jara. Bien, Carolina. En primer lugar, bueno, agradecerte por la invitación, igual al doctor Valdeón. Es la primera vez que nos conocemos virtualmente. Bueno, ya había tenido oportunidad de cruzarme con el doctor Valdeón. Yo creo que para explicar si se puede o no aplicar el periodo de prueba en este estado de emergencia, habría que ver primero el marco legal del periodo de prueba en nuestro país, por cuanto en nuestro país, y eso es algo que lo manejamos, lo que vemos laboral, vemos una regulación, digamos que deficiente, porque en nuestro país no se ha definido lo que es un periodo de prueba. Por doctrina conocemos qué cosa es el periodo de prueba, pero en nuestro país no existe una definición, no existen parámetros mínimos en los cuales haya una suerte de protección contra el trabajador, ¿no? Eso en tiempos normales puede originar y origina que el empleador pues vaya a usarla a su favor, por cuanto no hay una protección contra el despido. Hablar del periodo de prueba ya en estos tiempos del estado de emergencia puede sonar chocante, por cuanto todo el mundo quiere conservar sus puestos de trabajo, pero nos chocamos con la realidad de que la legislación no apoya a una favorabilidad para mantener la relación de trabajo, ¿no? Encontramos que el periodo de prueba no está definido, no tiene puntos mínimos de protección, ¿no? Yo creo que eso influye bastante en el tratamiento del periodo de prueba por estos días, ¿no? Yo creo que en el transcurso de la charla de hoy vamos a cruzar algunas ideas sobre el tema. Muchas gracias, doctor Jara Bautista. Muchas gracias. Doctor Luis Valdeón. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, doctor Jara. Buenas tardes, doctora Fernández. Un placer este día poder opinar sobre la aplicación de la figura del cese por periodo de prueba en esa circunstancia de crisis sanitaria, ¿no? Considerando que, como indica el doctor Jara, esta es una figura que tiene su plena potestad en un marco normal o ordinario, ¿no? Pero cuando ingresa a un estado de pandemia donde la regla es el aislamiento social obligatorio, ahí choca, como dice el doctor Jara, choca con la realidad, choca con varios elementos que, si bien no están en la norma, pero incitan a evaluar caso por caso si el cese por periodo de prueba en un estado donde los trabajadores no pueden ser evaluados podría ser aplicable normalmente o conforme a una aplicación propiamente legal, ¿no? Justamente creo que el objeto de esta conversación
es determinar hasta qué punto, hasta qué parámetro la aplicación o la sola aplicación del artículo 10 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral sería razonable en esas circunstancias, ¿no? Justamente habría que analizar caso por caso. Claro, eso es muy cierto. Quiero preguntarles algo adicional. Durante el primer periodo, si bien tenemos medidas que pueden ser por algunos llamadas como pro-trabajadoras, ¿no? Durante el segundo periodo tenemos que se ha habilitado medidas, según algunos lo comentan, como pro-empresariales. ¿Ustedes consideran válido que durante el segundo periodo la empresa pueda argumentar de que está despidiendo por periodo de prueba en virtud a que existe una gran afectación a sus ingresos económicos? Doctor Luis Valdeón, por favor. A ver, para empezar, creo yo que desde mi opinión personal, si analizamos a partir del 15 de marzo para adelante y a partir del 14 de marzo para atrás, considero que existen dos situaciones muy diferentes. Uno es el estado ordinario mediante el cual el empleador, por su plena potestad de evaluación, por su plena capacidad de gestión y evaluación subjetiva, puede cesar al trabajador si es que considera que no cumple con los requisitos, con las habilidades propias del puesto de trabajo que se requiere, ¿no? Pero si optamos por la figura que el trabajador no puede ser evaluado porque está confinado en su domicilio, no puede asistir a la empresa donde está laborando. ¿No? Existen dos situaciones concretas y objetivas, dos situaciones que remarcan que no podríamos conectar o contextualizar la figura del cese por periodo de prueba ante un acto en el cual no se puede evaluar, salvo que estemos en trabajo remoto, que es una situación muy diferente, ¿no? Considero que, para empezar, una idea preliminar es que el acto de evaluación subjetiva en un periodo ordinario se rompe a partir del 15 de marzo por la imposibilidad que estos trabajadores puedan ser evaluados, ¿no? O puedan ejercer su actividad, ¿no? Para una evaluación que le compete al empleador, ¿no? Esa es una Muchas primera gracias, idea, doctor. ¿no? Muchas gracias. Doctor Jara, por favor. Bien, en relación a si se puede o no aplicar el periodo de prueba, volvemos al problema de hace un momento, ¿no? La regulación que tenemos en nuestro país, no obstante de no ser del todo completa, lo único que nos señala es el tiempo de duración del periodo de prueba y la consecuencia que tiene durante este tiempo que dura, ¿no? Es por esto de que durante el tiempo que dura el periodo de prueba, si bien por la doctrina conocemos que es el tiempo en el cual ambas partes van a demostrar en el caso del trabajador, su aptitud para el trabajo, y en el caso del empleador, bueno, de ser un empleador que cumple con las condiciones, con las expectativas, pero sin embargo hay algo que no tenemos que olvidar. En este tiempo no existe protección contra el despido. Entonces, bien podría el empleador aplicar en forma arbitraria un cese, un término de la relación laboral y no tendría protección contra el despido. Entonces, puede sonar, como le decía hace un momento, algo chocante porque en estos tiempos son momentos complicados que viven todos los trabajadores, pero lo cierto es que en el caso un empleador opte por dar por terminada la relación laboral, incluso sin haberle dado el tiempo al trabajador de poder demostrar su aptitud, porque bueno, la mayoría de relaciones de trabajo están suspendidas, en algunos casos con trabajo remoto y en otros con licencia con goce, no podría de repente este trabajador eventualmente obtener una protección contra el despido en vía judicial, por cuanto precisamente se ha dado durante este tiempo de periodo de prueba. Entonces, si bien no es lo ideal, porque no hay un marco legal, considero que en la práctica el efecto sigue siendo el mismo, ¿no? El empleador puede usar este periodo de prueba en forma indebida, podríamos decir, porque no cumple la finalidad, el trabajador no va a demostrar su aptitud, pero aún así el empleador no pierde esa facultad de poder dar por terminada la relación laboral, que va acompañada de que el trabajador no tenga esa protección en vía judicial, ¿no? Claro, exacto. Sí, Luis, cuenta.
Entiendo, ahí justamente creo que podríamos entrar a un debate sobre este aspecto, ¿no? Una valoración, Claro, este, Luis, dos comenta. vertientes. Justamente, si bien es verdad lo que indica el doctor Jara, que en un marco meramente normativo, ¿no? El periodo de prueba posibilita al empleador de cesar sin causa justa, sin una motivación razonable y que el acto de extinción no podría considerarse despido, es verdad, pero si analizamos esta figura conforme a nuestra Constitución, a la vigencia del derecho del trabajo y la protección adecuada contra el despido arbitrario y sobre estas el principio de razonabilidad y interdicción de la arbitrariedad, podríamos, es una opinión personal, podríamos llegar a una conclusión muy diferente. ¿Por qué? Porque si bien es verdad que el derecho al trabajo garantiza que todo ciudadano tenga la posibilidad de acceder y mantenerse a un puesto de trabajo, y en donde el principio de protección contra el despido arbitrario garantiza que los ceses de una extinción de la relación laboral se produzca por causa justa, el intermedio de las mismas podría sostenerse que el acto, si bien es verdad arbitrario, como dice el doctor Jara, el acto arbitrario de no relacionar falta, la falta de posibilidad material de ser evaluado, ¿no? Con la potestad del empleador de aplicar solamente su subjetividad, constituye, en base al principio de interdicción de la arbitrariedad, que es un principio constitucional y reconocido en el expediente 090-2004 AATC por el Tribunal Constitucional, es un principio reconocido, que si el empleador no relaciona o no demuestra el nivel de competitividad del trabajador o no da una motivación adecuada por qué emplea esta figura legal, que es una figura legal en esas circunstancias, creo yo que estaría violando el, el, el principio de interdicción de la arbitrariedad. Y si es que viola el principio de interdicción de la arbitrariedad, esta figura del cese por periodo de prueba ya ya rebasa la potestad subjetiva y tendría que ingresarse al artículo 27 de la Constitución Política del Estado que garantiza una protección adecuada. Al no existir, obviamente, teniendo un marco legal muy vacío en ese aspecto, coincido con el doctor Jara, es muy vacío, pero creo yo que la Constitución Política del Estado podría limitar, para empezar, el nivel de valoración subjetiva, porque no existen las condiciones materiales para poder evaluar. Y si no existen esas condiciones materiales, creo yo que podríamos ingresar al artículo 27 de la Constitución Política del Estado, que permite que por un acto de ventaja yo pudiera considerar este cese en este marco excepcional, solo en este marco excepcional, como un despido, ¿no? Y podría yo relacionarlo a un despido incausado. Esa es la idea preliminar. Doctor Jara, algunas palabras en referencia a lo que ha mencionado el doctor Baldeón. Sí, en relación a lo que dice el doctor Baldeón, es interesante por cuanto, si bien sería lo lógico, ¿no? El trabajador no brinda o no está en las posibilidades de brindar su aptitud para el trabajo, lo lógico es de que ese periodo se vaya a extender. Pero recordemos de que, pongamos un escenario, ¿no? Asumamos de que lo que señala el doctor Baldeón podría verse más adelante, supongamos que haya estado, no sé, con 15 días de inicio de relación de trabajo y aceptemos el razonamiento de que se ha suspendido ese periodo de prueba. Una vez que pase todo este estado de emergencia, el empleador podría cesarlo, ¿no? Asumamos eso, ¿no? Asumamos de que pasan los 3 meses y el empleador podría estar legitimado para el cese y el trabajador fácilmente podría indicarle, pero ¿y en qué momento nos hemos puesto de acuerdo para suspender esta ejecución del periodo de prueba? Existe en la legislación española, si no me equivoco, supuestos en los cuales empleador y trabajador se ponen de acuerdo para suspender este periodo de prueba, pero es algo por escrito. En nuestro país no podríamos de repente decir eso, por cuanto el trabajador fácilmente podría decir más adelante, nadie me preguntó mi voluntad, ¿no? Yo me puse a voluntad de ponerme a prueba, ¿no? Y el otro detalle es de que
no solo no tiene protección contra el despido, sino que habríamos que ver, y es algo que conversábamos con el doctor Valdeón hace algunas semanas, cuánto es lo prudencial o en qué momento se efectúa el punto clave para yo decir, ya pasó la prueba del trabajador, ¿no? Porque por ley decimos que el periodo de prueba dura 3 meses, pero durante ese tiempo el trabajador puede hacer algo que falle. De repente fue el trabajador más eficiente durante los 2 meses y medio y las últimas semanas comete un acto de irresponsabilidad que malogra todo y no pasa la prueba, ¿no? Entonces, ¿en qué momento se supera esta prueba? Entonces, es un tema muy importante por cuanto no solo no está regulada la posibilidad de suspender el periodo de prueba, por cuanto habría que preguntarnos, ¿no? ¿Qué cosa resulta más garantista, ¿no? Decir que voy a aplicar el periodo de prueba ahora o más adelante, ¿no? Y más adelante el trabajador fácilmente podría decir, nadie me preguntó esa voluntad de suspender la prueba, ¿no? Entonces yo creo que por uno o dos lados resultaría cuestionable y habría que ver qué cosa resulta más favorable para el trabajador, ¿no? En esa parte yo creo que habría que acentuar más las ideas, ¿no? Muchas gracias, doctor. Tengo una pregunta. En el caso de, durante el periodo de prueba del mes de marzo, han existido varias empresas que han despedido masivamente a su personal por periodo de prueba. En este caso, ha habido trabajadores que tenían una calificación indebida como de confianza. Tenían un periodo de prueba de 6 meses, ¿no? En realidad, su periodo de prueba era de 3 meses, pero que sus actividades realmente no calificaban como propiamente actividades determinadas como de confianza. ¿Ustedes consideran que el periodo de prueba en este estado habría sido un despido realmente ilegal o es que hay que analizar caso por caso? Doctor Jara. Bueno, en relación a este caso, ya me parece que la Corte Suprema se pronunció hace algunos años sobre un caso similar, ¿no? En el cual se había celebrado un periodo de prueba, un periodo de prueba mayor al regular, ¿no? Los 3 meses, y me parece que la Corte Suprema en esa ocasión se pronunció indicando de que como había sido un uso fraudulento, una extensión fraudulenta del periodo de prueba, debía regirse a la regla que era de los 90 días, ¿no? Yo considero que habría que ver eso, ¿no? Si es una extensión indebida o fraudulenta de ese periodo de prueba, fácilmente el trabajador podría, si es que ha superado el periodo de prueba regular o implícito, que son los 90 días, yo creo que podría obtener una protección contra el despido, ¿no? Porque, y eso me hace recordar algo que muchas veces olvidamos los abogados, que el periodo de prueba es implícito, ¿no? El periodo de prueba de los 90 días no requiere estar en los contratos, ¿no? Y eso va de la mano con que hay contratos verbales, ¿no? Pero hay que ver esta situación, ¿no? Yo creo que si es un uso fraudulento o irregular del periodo de prueba, excediéndolo más allá de los 90 días, fácilmente podría obtener protección contra el despido si es que ya superó la primera valla, ¿no? La valla legal que le exige la norma, ¿no? Claro, muchas gracias. Doctor Valdeón, lo escuchamos. Estoy de acuerdo con esa apreciación que me parece muy coherente, por cuanto que si en la realidad se advierte, mediante la valoración de elementos probatorios, se advierte, ¿no?, que realmente este cargo ordinario realmente no era de confianza, es lo más coherente que se reduzca el plazo de periodo de prueba de 6 a 3 meses. Si es que de 6 a 3 meses procede, ¿no? Si ya excedió el plazo ordinario, ojo, ordinario, procede la reposición y bueno, en este periodo de pandemia tendrá que esperar que se levante la medida de aislamiento social obligatorio para que se pueda demandar, ¿no? Ahorita no creo que se pueda advertir una tutela adecuada en estos momentos. Exacto. Otra pregunta. En el caso de aquellos trabajadores que han sido despedidos por periodo de prueba, bueno, hemos escuchado los casos de que cuando van a SUNAFIL a presentar su denuncia, muchas veces los inspectores indican de que no es viable acudir a fiscalizar a una empresa porque ha existido un despido por periodo de prueba. ¿Ustedes consideran válida esa posición de los inspectores?
Doctor Luis Valdeón, por favor. Ya, muchas gracias. Desde mi óptica, hay que considerar que dentro del propio SUNAFIL existen dos posiciones sobre la posibilidad de verificar inspectivamente la constatación de un despido, sea por aplicación del cese por periodo de prueba o por un despido ordinario, ¿no? Hasta en la propia SUNAFIL existe controversia. Y aún más, si existen algunas cuantas sentencias de la Corte Superior de Justicia de Lima en el cual se ha determinado que los inspectores no pueden verificar o constatar ¿no? O ordenar la reposición de un despido. Creo que se hace aún más difícil que a través del sistema inspectivo se pueda evaluar estas situaciones, ¿no? Por cuanto que si dentro del propio SUNAFIL no hay una posición definida y del propio Poder Judicial se prohíbe esta competencia que se entiende que es por ley, entonces hay es una situación complicada, ¿vale? Desde mi opinión. Muchas gracias, doctor Valdeón. Doctor Jara, por favor. Bien, en esta parte, si bien los inspectores de trabajo no tienen esa facultad de reponer trabajadores, eso no lo exime de la facultad de fiscalización que tiene que hacer frente a los reclamos, las denuncias que puedan hacer los trabajadores, ¿no? Si obtiene o no la tutela de vía judicial, ya lo verán a nivel judicial, ¿no? Pero como fiscalizador, como inspector, necesariamente tiene que ir porque podría haber algo más, ¿no? Podría haber de repente un uso fraudulento del periodo de prueba. Podría, no sé, de repente no estar los 3 meses y de repente la relación de trabajo estar iniciada mucho más, ¿no? Más allá de los 3 meses, ¿no? Que es, por regla general, ocurre eso en la práctica, ¿no? El trabajador está como servicios no personales y los incluyen a planillas dentro de 3 meses y sospechosamente no pasa la prueba, ¿no? Yo creo que por ahí el inspector no debería, mejor dicho, debería cumplir sus funciones de inspección, de fiscalización, y ya si en vía judicial obtiene o no de la tutela, ya será cuestión del trabajador, ¿no? Claro. Una pregunta adicional. ¿Cuáles serían sus recomendaciones, ustedes como expertos laboralistas, hacia aquel trabajador que ha sido despedido por periodo de prueba en el presente mes de abril y que realmente no puede acudir a una inspección del trabajo, ¿no? O si puede acudir, sabemos que la inspección demora un tiempo para que se asigne un número de orden de inspección. ¿A qué instancia o cuáles serían los pasos que ustedes recomendarían a aquel trabajador que ha sido despedido por periodo de prueba en este mes? Doctor Luis Valdeón, por favor. Bueno, desde mi óptica, tal como ya lo he sustentado y lo voy a profundizar en unos momentos, yo considero que si es que no hay una conexión causal entre la aplicación del periodo de prueba en estas circunstancias por el aislamiento social obligatorio, ¿no? Y en el cual se advierta cierto grado de temporalidad, en un momento ya lo voy a explicar, ciertos marcos de parámetros que yo pueda advertir que sí existen contextos en el cual el empleador no ha tenido la necesidad de aplicar el cese hasta antes del aislamiento social obligatorio, podrían ser elementos valoratorios o indicios razonables para que este presunto cese sea considerado o sea equiparado a un despido incausado, ¿no? Por cuanto que, y como indiqué, aquí el elemento esencial va a ser la aplicación del principio de interdicción de la arbitrariedad relacionada con la falta de evaluación y otro dato adicional, la continuidad de la relación hasta el momento del inicio del aislamiento social obligatorio. ¿Por qué? Porque con el corte yo voy a poder evaluar, si en caso fuera, por ejemplo, un proceso judicial, si hasta el corte no hubo ningún indicio o ni hubo un cese de la relación laboral, se podría entender objetivamente, mediante indicios, reitero, que el empleador tenía elementos suficientes para poder mantener la relación laboral, ¿no? Por eso que considero que en base al nexo causal y ese principio constitucional, considero yo que ese acto se podría volver fraudulento y calzaría con la aplicación del despido incausado.
Muchas gracias, doctor Valdeón. Doctor Jara, por favor. Bien, en esta parte, si bien el trabajador temporalmente está limitado, ¿no? Porque hasta que se levante el estado de emergencia, muchas veces no va a poder acudir a instancias judiciales incluso a nivel inspectivo, incluso podría presentarse un retardo, pero yo creo que cumple un rol importante en esos momentos. Las organizaciones sindicales de repente podrían servir por el momento, no sé, para ejercer una suerte de presión o de diálogo. Creo que el diálogo es importante en esos tiempos, porque, bueno, he sabido de que muchos empleadores, muchas empresas van a cerrar, pero habría que ver la forma de poder llegar a un acuerdo con los trabajadores para que los empleadores no se vean muy afectados y se mantenga ese vínculo laboral, ¿no? Que es lo que todo el mundo quiere, ¿no? Conservar el trabajo, pero sin llegar al extremo de afectar el futuro de la empresa, ¿no? Que da lo mismo de repente seguir conservando el trabajo y si la empresa va a extinguirse, ¿no? Y eso sucede con las pequeñas y medianas empresas, que es muy complicado. El escenario es completamente diferente a hablar de una gran empresa o una entidad pública de repente. Yo creo que el diálogo sería por el momento la clave para evitar futuros problemas judiciales, ¿no? Sí, de todas maneras. Doctores, también tengo una consulta. Nos están escribiendo el Facebook de Diálogo Laboral y nos preguntan cuál es su opinión respecto a la suspensión perfecta de labores que se ha implementado en el mes de abril. Doctor Luis Valdeón, por favor. La aplicación de la suspensión perfecta. Sí. Bueno, tal como ya lo he dicho en anteriores oportunidades, desde mi criterio o desde mi apreciación personal, la aplicación de la suspensión perfecta solamente va a darse a partir del 15 de abril para adelante, por ser un régimen estrictamente especial y que se diferencia del artículo 15 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. En consecuencia, al tener una línea divisoria, aquellas pretensiones de suspensión perfecta anteriormente presentados al 15, o sea, con anterioridad al 15, tendrían que ser declarados posteriormente nulos o ante una constatación administrativa posterior, por cuanto que no cumplen con el requisito de aprobación automática, considerando que la línea directriz del gobierno ha sido la prevalencia, en ese periodo, la prevalencia de una licencia con remuneraciones compensadas, ¿no? Y como ya lo hemos conversado anteriormente, que la forma de aprobación administrativa, los complementos hacia los trabajadores que eran sus remuneraciones, ¿no? Y la forma de aplicación de los silencios, considero yo que es un régimen especial que se diferencia claramente del artículo 15, ¿no? Si es que existiera una relación entre el artículo 15 con el complemento 038, el 038 estaría de más. No solamente hubiera hecho la necesidad de alargar el procedimiento administrativo de 30 días, ¿no? Y indicar que es un silencio positivo. Pero no, aquí hay elementos diferenciados. Ya no es necesario el hecho fortuito, sino acá hay que ya considerar los elementos de pérdida económica o la arbitraria, a mi criterio, la arbitraria causal de suspensión perfecta por la sola naturaleza de las funciones. Nada más para apreciar en ese aspecto. Doctor Jara, le escuchamos. Bien, en torno a lo que señalaba el doctor Valdeón, coincido con el doctor, ¿no? Porque antes, cuando empezó este estado de emergencia en marzo, no había, la norma era bien clara, ¿no? Era bien clara a que los trabajadores podían sujetarse, o si eran trabajadores que brindaban un servicio esencial o conexo, tenían que ir a trabajar presencialmente,
o también podrían hacer un trabajo remoto, obviamente si la naturaleza del trabajo lo permitía, o si no, gozar de una licencia con goce. No había más posibilidades, había 3 escenarios diferentes, pero no había un cuarto escenario en el cual el trabajador de repente podría ser obligado a salir de vacaciones o solicitar una licencia con goce, sin goce, perdón, que es diferente a la suspensión perfecta. Muchas personas en redes confunden, creen que la suspensión perfecta y la licencia sin goce es lo mismo. No es lo mismo porque bueno, en la suspensión perfecta no lo pide el trabajador, ¿no? Partiendo de la definición es distinta. Entonces, particularmente coincido con el autor de que a partir de abril se puede implementar, pero en los términos dados por el marco legal, ¿no? Tampoco es que nos vayamos a poner ingeniosos y digamos, ya existía un marco legal anterior, ¿no? Por cuanto hay un marco legal especial, ¿no? Norma especial prima sobre la norma general, ¿no? No podríamos de repente aplicar algo que no está, ¿no? Y esto obviamente recalcando de que está descartado por el sector público, ¿no? Por más que tenga trabajadores 728, no se convierten en empleadores privados, siguen siendo empleadores públicos con trabajadores bajo el régimen laboral de actividad privada. Un dato para... Sí, claro, Luis, dinos. A mi criterio, el tema terminológico de licencia sin goce o la suspensión perfecta para ese contexto, para esta situación, sigue siendo lo mismo. A mi criterio, si bien es verdad, podremos decir que la licencia es un acto personalísimo, ¿no? Que busca, ¿no? Obtener tiempos en pago de remuneraciones, pero el efecto acá o los efectos materiales son iguales. Por eso que creo yo que si hablamos de licencia con goce o sin goce, suspensión perfecta e imperfecta, por los efectos vienen siendo lo mismo, ¿no? Por cuanto que no te van a pagar, ¿no? Y el hecho si es licencia por la propia decisión del trabajador o por voluntad del Estado, creo yo que al final son disquisiciones terminológicas, porque en la realidad la licencia sin, por ejemplo, la licencia con goce de remuneraciones es un acto público, es una decisión pública en base a que se requiere la permanencia de los trabajadores en sus hogares, ¿no? Y si requiere la permanencia de trabajadores de sus hogares, ¿qué término jurídico calza en cierta manera con esta situación fáctica? La licencia. No hay otra que vayamos a encontrar en estas circunstancias, ¿no? Salvo, bueno, mejor para parecer. Por eso que creo que tener esa disquisición en estas circunstancias respetuosamente, ¿no? Pero digo que creo que resulta innecesaria, pero podría haber opiniones contrarias, ¿no? Claro. Una consulta, chicos. Quiero preguntarles respecto al despido por causa justificada. ¿Ustedes consideran válido que durante el periodo del estado de emergencia es válido que se inicie un procedimiento de despido con una carta de preaviso y una carta de despido? ¿O consideran que actualmente se encuentran limitados los derechos del trabajador a poder tener un asesoramiento de un abogado, ¿no? Y todo lo que conlleva, dado que existe una restricción de derechos como tal, libre al tránsito? Doctor Jara, lo escuchamos. Bien, en relación a ello, particularmente considero de que la norma es clara en señalar de que, bueno, en la actualidad, desde marzo, todo el mundo ha cambiado su ritmo de vida y solo determinadas personas asisten a laborar presencialmente, ¿eh? Trabajadores que vienen de servicios esenciales y conexos. No significa que todos los trabajadores de una empresa o una entidad pública tengan que asistir a laborar. Y eso conlleva a que personas que no brinden servicios esenciales o conexos estén en su casa de repente haciendo trabajo remoto o de repente gozando de una licencia con goce. Llevando eso a la pregunta que formulas, es iniciar un proceso de despido o un proceso disciplinario en el sector público es un servicio esencial, un trabajo esencial o conexo. Yo creo que podría esperar, ¿no? Yo creo que la facultad disciplinaria o la facultad disciplinaria tanto del empleador público o privado podría esperar a que de repente pase esta situación de emergencia. Particularmente considero de que al no ser un servicio esencial o conexo, no debe, esas personas que se encargan de este trabajo de proceso de despido, no deberían, se verían limitados a ejercer este
a este proceso disciplinario de despido. Lo otro es de que ahora, pues, ¿quién consigue un abogado, no? ¿Quién consigue un abogado o la asesoría necesaria? Eso afecta el derecho de defensa del trabajador, ¿no? Entonces, particularmente considero que no debería iniciarse un proceso o de despido en el sector privado o un proceso disciplinario en el sector público, ¿no? Eso podría esperar, considero, ¿no? Muchas gracias. Doctor Valdeón, le escuchamos. Gracias, sí, concuerdo con la posición del doctor Jara, claro, justamente, si en estos momentos, ¿no? Por ejemplo, en el sector público los órganos sancionadores no pueden, no están obligados a elaborar, ¿no? Y por lo tanto, no existe la posibilidad que se pueda investigar o determinar la sanción imputable. Considero que los plazos o la etapa, o mejor dicho, el periodo de preclusión de estos procesos, creo que no se tendrían por qué afectar. Salvo en el sector público, en el sector privado, salvo que, por ejemplo, ¿no? Si dentro de la opción de trabajo remoto el empleador tiene conocimiento que sus trabajadores habrán cometido negligencias en sus funciones, presentación de informes incorrectos, u otro elemento que permitiera determinar una falta grave, creo yo, si es que el trabajador demuestra que se ha tenido las posibilidades, eso de ser un proceso judicial, si ha tenido las posibilidades de poder sancionar, si es que acredita, ¿no? Creo que podría aplicarse el principio de inmediatez. Caso por caso, no estoy diciendo que sea la regla, pero podría darse, ¿no? Cosa creo que es muy diferente en el sector público porque existe la imposibilidad que puedan acceder a sus oficinas, ¿no? Y poder investigar o iniciar el procedimiento procedimiento sancionador. Muchas gracias, doctor. Una de las preguntas que nos están enviando al Facebook de Diálogo Laboral es el de que nos comenta Jessica, ¿en qué casos opera la suspensión perfecta en el sector público, ya que actualmente algunas municipalidades están suspendiendo contratos del 276? ¿Cuáles serían sus opiniones, doctor Jara? Claro. Bien, como decíamos hace un momento, en la actualidad no hay un marco legal para aplicar una suspensión perfecta, ¿no? En el sector público, ¿no? En el sector privado salió el marco legal hace poco, pero en el sector público concretamente no existe ese marco legal por ahora, ¿no? Porque como decíamos hace un momento, y lo decíamos en otros videos, ¿qué cosa es la suspensión perfecta, no? La suspensión perfecta es trabajador no va a laborar y el empleador no le paga, ¿no? Y eso se puede dar por diferentes formas, una sanción disciplinaria, una licencia sin goce, obviamente a pedido del trabajador, porque discordando con el doctor Valdión, una licencia sin goce es a pedido del trabajador. Y lo otro es que actualmente eso se da en un escenario normal, ¿no? Pero como decíamos, a partir de marzo, 16 de marzo, ya los trabajadores tienen que o bien acudir a elaborar ese trabajo esencial o conexo, o bien estar en su casa haciendo un trabajo remoto o con una licencia con goce, ¿no? No hay posibilidad ni siquiera de por el momento adelantar vacaciones o de repente dar una licencia sin goce, obviamente a pedido del trabajador, ¿no? En el caso de que se diera esto, yo creo que podría dar cabida a posteriores reclamos y pagos de esas remuneraciones que se están dejando de percibir, ¿no? Actualmente no hay base legal. De que lo hagan algunas municipalidades o otras entidades públicas, no sé, se están poniendo ingeniosos, creo. Muchas gracias, doctor. Doctor Luis Valdeón, lo escuchamos. Y justamente concuerdo con la posición plenamente del doctor Jara, por cuanto que, tal como él ya ha indicado, no existe una norma expresa fuera del 038 y el Decreto Supremo 011 no regula que la suspensión perfecta sea aplicable en sectores públicos, ni para los obreros, porque los obreros son servidores públicos sujetos al régimen de la actividad privada, ¿no? Es una situación muy diferente. Por lo tanto, considero que he escuchado, por ejemplo, que el Ministerio Público, en ciertos sectores del Ministerio Público, están aplicando la suspensión perfecta, y creo yo que esas resoluciones podrían ser prácticamente declaradas nulas en un contencioso administrativo, ¿no?
porque obviamente no tiene base legal, ¿no? En ese aspecto. Claro, perfecto. Otra consulta que nos están indicando es de que es válido que se aplique la suspensión perfecta para los grupos de riesgo y para las personas que cuentan con discapacidad. Doctor Luis Valdeón, lo escuchamos. Gracias. Creo yo que en esas circunstancias hay un debate actualmente de que si la suspensión perfecta tenga la, la validez de aplicarse en el grupo de riesgo. Considero que no. ¿Por qué? Porque La suspensión para perfecta para los grupos de riesgo. la validez de la suspensión imperfecta, es que si ahora vamos a hablar en esos términos, la suspensión imperfecta, tendría que regirse conforme a los parámetros establecidos en el decreto de urgencia 026 y 029, que se rige o se garantiza que los trabajadores de riesgo, los que pueden estar propensos al tener el COVID por su edad, por enfermedades crónicas persistentes, ¿no? Por enfermedades respiratorias, no sería razonable que se aplique la suspensión perfecta a todo el nivel productivo si ya existen normas precedentes que aún están vigentes, porque no contradicen a la 038, que exige, por un mandato imperativo, a mi parecer es un mandato imperativo, que debe prevalecer estos puestos conforme a una licencia con goce de remuneraciones o suspensión imperfecta, si vamos a ser un poquito más técnicos, ¿no? Creo yo que esa sería la línea de interpretación. Por ejemplo, hoy día el doctor Neves Mujica considera también esa posición, ¿no? Que en este caso, para él, el decreto supremo 011-2020 no regula tal situación, pero si analizamos esta norma, indica que los trabajadores del grupo de riesgo sí están incluidos dentro de la suspensión imperfecta. Por lo tanto, por lógica, considero yo que se debería excluir este sector, ¿no? Doctor Jara, le escuchamos. Bien, coincido con el doctor Valdeón. En esta parte, cuando salió la normativa, indicaba, bueno, la normativa de marzo, indicaba que los trabajadores en situación de riesgo iban a gozar de una licencia con goce, ¿no? Ahora que ya existe el marco legal de la suspensión perfecta, nos encontramos frente a una relación de trabajo ya suspendida, ¿no? Y como siempre digo, no se puede suspender una relación de trabajo dos veces, ¿no? Si ya está suspendida, lamentablemente no se puede volver a suspender. Y el efecto de la suspensión perfecta no podría aplicarse, por lo menos en esta relación de trabajo que está suspendida en forma imperfecta y el que el trabajador está con una licencia con goce, y va a seguir así hasta que se acabe este marco legal y digan que ya no va mal la licencia con goce, ¿no? Ahí recién podría de repente retomarse un tema de una posibilidad de aplicar la suspensión perfecta, ¿no? Por el momento considero que no, que esas personas deberían mantenerse con una licencia con goce. Doctores, una pregunta también nos escriben y nos consultan. Una empresa, según lo que nos están comentando, ha comunicado a sus trabajadores que tienen que gozar una licencia sin goce de haber como una medida que pueda ser considerada para preservar el empleo en virtud del 038. ¿Ustedes consideran válido que se emite una licencia sin goce de haber a fin de que la empresa pueda evitar irse a una suspensión perfecta? ¿Por acuerdo? Sí, por acuerdo o unilateralmente. Doctor. Doctor Luis Valdeón, lo escuchamos, o doctor Jara, quien quiera comenzar. Para su opinión. Ah, yo. Ya. Bueno, en este caso, como le comentaba, actualmente no hay posibilidad de ver una licencia sin goce, ¿no? La suspensión perfecta, y ahí reafirmo lo que dije hace un momento, es diferente de una licencia sin goce, porque en la suspensión perfecta es impuesta, ¿no? El empleador no le pregunta al trabajador y no le dice, ¿quieres salir de, quieres aplicar la suspensión perfecta? No le dice, y obviamente no va a querer el trabajador. En la licencia sin goce, ocurre que es a pedido de parte y el trabajador dice, yo deseo hacer asuntos particulares, no me paguen por un determinado tiempo.
Eso es un contexto normal, ¿no? En un contexto de estado de emergencia no se puede dar, ¿no? Porque se tiene que limitar a las posibilidades dadas por marco legal, ¿no? Actualmente no hay un marco legal de dar una licencia sin goce, no guste o no guste, no hay una posibilidad. Exacto. Doctor Valdeón, ¿quiere hacer alguna precisión? Gracias. Para empezar, creo yo que el acuerdo de licencias sin goce de remuneraciones sí se asemeja a la suspensión perfecta, pero no por el acuerdo, sino por la causal de orden público. Ahorita lo voy a explicar. En un artículo, bueno, en un texto que acabo de hacer hace unos días, he encontrado 3 causales de nulidad de ese acuerdo de licencias sin goce de remuneraciones. ¿Y por qué? En nuestro sistema constitucional Y ahí sí se escucha. existe, perdón. Ya. Vamos a... Ya, Chira, gracias. ¿Se puede? Sí. Ha habido un participante, no desactivó su micrófono. Perfecto. Mire, como yo había indicado, yo en un pequeño trabajo he encontrado 3 causales de nulidad de este acuerdo. 2 por atentar derechos fundamentales, otro por no superar el test de ponderación y otro en el cual el acuerdo sí se puede asemejar a la decisión unilateral de suspensión perfecta, y donde yo sostengo que estos acuerdos, si pretenden limitar las remuneraciones, tendrían que irse al procedimiento administrativo. Por eso que yo digo que sí se podían equiparar. ¿Por qué? En la primera causal, por ejemplo, el Tribunal Constitucional ha dicho que si bien el trabajador puede disponer de sus derechos, eso no equivale a renunciar. O sea, si se garantizan derechos mínimos, derechos fundamentales mínimos, y el derecho a la remuneración es un derecho fundamental mínimo, ¿no? Si es que tú permites en un acuerdo privado, en base al principio constitucional de libertad contractual, que tú puedas tener o puedas aceptar licencias sin goce de remuneraciones, en base a este acuerdo tú estarías restringiendo totalmente el derecho de los trabajadores a percibir remuneraciones en base a la prevalencia de la libertad contractual. Si es así, este acuerdo, en pos de garantizar un derecho, estás limitando o casi extinguiendo otro derecho. Y según el Tribunal Constitucional, esta modalidad contractual atenta contra el orden público. Primer elemento. Segundo elemento es el test de ponderación constitucional. Como todos sabemos, una colisión de derechos fundamentales, en este caso la libertad contractual contra el derecho a la remuneración, puede evaluarse conforme un test de proporcionalidad, ¿no? En base a los prerequisitos de idoneidad, necesidad y ponderación en sentido estricto. En ese sentido, yo he advertido que este acuerdo de licencia sin goce choca con otros acuerdos menos gravosos. Por ejemplo, la reducción de las remuneraciones, el adelanto de vacaciones consensuada, por supuesto, vacaciones vencidas, reducción de jornada, donde se garantiza la remuneración en menor medida, pero se garantiza y no se restringe totalmente conforme a la sola prevalencia de la licencia sin goce. Por eso que considero que en base a este test no supera el principio de necesidad o el subprincipio de necesidad. Y si vamos por la vía ordinaria, si consideramos que hasta el 14 de abril no se permitía suspensión perfecta, la misma también podría relacionarse con los acuerdos privados, bajo la figura de la licencia sin goce. ¿Por qué? Porque al final los efectos son los mismos, y como los efectos son los mismos, solamente habría un acto de apariencia por el acuerdo, pero en la realidad sería un acto de suspensión perfecta. Por lo tanto, tendría que previamente haberse comunicado ante la Autoridad Administrativa de Trabajo, aunque por apariencia sea un acuerdo, y para eso justamente está la figura de fraude a la ley, ¿no? Considero yo. Muchas gracias, doctor Luis Valdeón, doctor Luis Jara, por sus aportes. Y para ya vamos a entrar en los últimos minutos para terminar el diálogo laboral del día de hoy. Yo quería preguntarles, ¿ustedes consideran que la suspensión perfecta es una puerta que se abrió para dar inicio al despido colectivo una vez que acabe la emergencia sanitaria?
Doctor Luis Valdeón, lo escuchamos. Desde mi óptica, si consideramos que más del 80% de los contratos laborales suscritos en el Perú son a plazo indeterminado, perdón, a plazo terminado, es de naturaleza temporal, ¿no? Entonces, si consideramos que la suspensión perfecta no limita la potestad del empleador de no renovar los contratos, considerando que la mayoría de las causas laborales en el Perú, a nivel de todas las cortes del país, son las desnaturalizaciones de los contratos temporales, no hay duda, hechos reales, que el empleador, a pesar que tenga admitida, pongamos el caso que tengan admitida una causal de suspensión perfecta, tendría la plena potestad de aplicar la no renovación y tendría que esperar el trabajador de demandar y tener una sentencia judicial para que sea repuesto a su puesto de trabajo, ¿no? Doctor Jara, le escuchamos. Bien, en esta parte que yo considero de que no es el objeto de la norma promover unos ceses colectivos, ¿no? Porque yo lo veo más por el tema de que esta figura pueda permitir de repente asegurar que en un futuro las cosas vuelvan a su estado normal y esos trabajadores regresen a laborar, ¿no? De que nos vayamos a encontrar con el otro frente, de que muchos contratos de trabajo en el transcurso vayan a vencer, o de repente vaya a coincidir esta suspensión perfecta con el tipo de vigencia, es una situación real, ¿no? La vamos a encontrar, ¿no? Pero lo cierto es de que esta figura legal va a permitir lo que de repente alargar las posibilidades de que muchas personas puedan conservar su puesto de trabajo, ¿no? Si bien temporalmente no van a percibir sueldo, lo otro es de que si no se da esta figura, igual la empresa podría peligrar el futuro de la empresa probablemente, ¿no? Que llegaríamos de repente a una situación aún más perjudicial que terminar un vínculo laboral, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Nos preguntan respecto al tema del despido por periodo de prueba. Unos trabajadores nos consultan cómo se puede sustentar que uno en realidad ha sido despedido injustificadamente por despido por periodo de prueba. ¿Cuáles serían los documentos que tendría que presentar un trabajador? Doctor Luis Valdeón, le escuchamos. Justamente ya creo que podemos entrar también a debate sobre este aspecto con el doctor Jara, porque yo sí considero desde mi óptica personal que la potestad de evaluar el acto arbitrario o desproporcional del periodo de prueba se podría limitar o apreciar en 4 escenarios. Propongo 4 escenarios. El primer escenario es que un trabajador sujeto a periodo de prueba ya va a finalizar su periodo de prueba. Por ejemplo, ya un trabajador tiene 2 meses y 20 días de labores y justo el día 20 inicia el aislamiento social obligatorio. Hay otro trabajador que tiene un mes, una semana de labores y en comparación con el aislamiento social. Existe otro trabajador que tiene un mes y otro que tiene solo una semana. Ahí creo que podemos tener varios elementos a considerar. Primeramente, la cercanía de la aplicación del periodo de prueba, ¿no? Puesto que existen ya casi 2 meses y medio, casi 2 meses, 3 semanas, en el cual el empleador no ha aplicado el cese por la aplicación del periodo de prueba y faltan solo 5 días o 10 días, en el otro caso faltan 2 semanas. Existen elementos razonables, creo yo, que podría permitir yo advertir que no es necesario postergar el periodo de prueba o ampliar el periodo de prueba, por cuanto que el empleador hasta el 15 de marzo no lo ha decidido cesar. Hay un elemento objetivo que a mi criterio podría, en vez de aplicar la figura de postergación o continuación, podría ser la figura de conexión con el despido. Cosa muy diferente que puede suceder, por ejemplo, con aquellos trabajadores que recién tienen una semana o una semana y media o 2 semanas, el cual es un periodo corto, considero yo, que podría garantizar, ¿no? Garantizar la prevalencia, si es que se podría afirmar, del periodo de prueba. Obviamente que en un periodo de prueba podría ser mayor
mayor a un mes, mayor a una semana, mayor a 3 meses. Pero aquí, en este estado excepcional, el punto de quiebre, a mi criterio, el punto de quiebre, el punto objetivo que yo pueda evaluar, esta circunstancia va a ser justamente el inicio del aislamiento social obligatorio. Si yo tengo un trabajador que ya va a cumplir el mes e inicia el aislamiento social obligatorio y por ese aislamiento social obligatorio lo cesa o lo despide, a mi criterio lo despide, existe un elemento objetivo, el periodo laboral, que me va a permitir a mí observar si realmente el cese por periodo de prueba es válida o no es válida, es razonable o no es razonable. Cosa muy diferente que yo pudiera apreciar, por ejemplo, si solamente está laborando una semana. O si no, pongámonos en un caso contrario. Al 13 de marzo, el empleador decide no extinguir su relación laboral, ¿no? Por cese por periodo de prueba. ¿La podemos comparar con las demás? Si estamos con anterioridad al inicio del estado de cuarentena. Este ejemplo, por ejemplo, es un caso ordinario donde el empleador tiene plena potestad de evaluar las competencias porque hay una prestación efectiva y no es necesario advertir una causa justa, ¿no? Porque no estamos en un escenario excepcional, pero dentro del escenario excepcional, donde hay un aislamiento, donde no hay una posibilidad de evaluar y donde el principio de razonabilidad me permite o me puede permitir evaluar el desempeño de mes y medio, 2 meses y medio, y la imposibilidad, reitero, de la evaluación, ese periodo me podría permitir, obviamente que se deberá evaluar en cada caso, advertir que la medida de cese por periodo de prueba es una apariencia y hasta yo podría decir un acto de fraude a la Constitución en base a los términos de una reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Congreso, ¿no? Sobre la disolución del Congreso, en donde el acto de apariencia sería la aplicación del periodo de prueba, pero ¿cuál es el derecho vulnerado? El de la Constitución Política del Estado, ¿no? Creo yo que hay varios elementos a tomar en cuenta. Doctor Jara, le escuchamos. Bastante interesante el planteamiento del doctor. Es un planteamiento interesante, pero bien complicado de aplicar, ¿eh? Por cuanto esto nos va, necesariamente para aplicar este razonamiento, estos escenarios, tendríamos que ir de la mano a una suspensión del periodo de prueba laboral, ¿no? Entonces, sea que te falte de repente un mes, 2 meses o de repente una semana, tendríamos que ir al escenario de que más adelante se puede aplicar. Pero regresamos al mismo problema, ¿no? No existe una base legal de suspensión. Tampoco existen mínimos de que durante el periodo de prueba se vaya a dar protección de repente a una trabajadora embarazada, un tema de discriminación, un tema que tenga que ver con actos contrarios a los sindicatos, que podría sí ser legítimo la protección, debería ser, como existe en otras legislaciones, pero en nuestro país no existe ese marco legal. El Tribunal Constitucional, la Corte Suprema, han preferido decir no superarse el periodo de prueba, ni siquiera merece objeto de analizar si este despido pues afectó a una trabajadora embarazada, ¿no? Partiendo desde ese punto, regresamos al mismo problema, ¿no? Si no hay protección contra el despido, carecería pues o nos adelantaríamos a la opinión del TC o la Corte Suprema de decir, como no existe protección contra el despido, carece objeto de evaluar de repente un escenario de suspensión del periodo de prueba, ¿no? ¿Por qué? Es fácil decir, no pasaste el periodo de prueba, ya es más fácil decir que no pasaste el periodo de prueba de que analizar que en el fondo se haya presentado esos escenarios que son interesantes, ¿no? Pero lo concreto es que en un caso práctico no considero que no tendría viabilidad porque el marco legal no ayuda casi nada, y la postura del TC y la Corte Suprema tampoco ayudan mucho, ¿no? Muchas gracias, doctor Jara. Doctor Valdeón, sí. Sí, justamente es verdad lo que dice el doctor Jara, que actualmente en lo que es el periodo de prueba siempre se ha limitado a la aplicación del artículo 10, pero ahí creo que podemos ir un poquito más allá, ¿no? ¿Por qué? Porque
Por ejemplo, a nivel jurisdiccional, no Corte Suprema, sino salas laborales, por ejemplo, la octava sala laboral en el mes de octubre del año pasado, inaplicó, bueno, no el periodo de prueba, pero sí la causal de cese por cargos de confianza, en base a que el acto de cese del acto de cargo de confianza o el cese por la propia valoración subjetiva que se asemeja al periodo de prueba, fue o podría ser sujeta a abuso si en caso adviertes un estado de gestación. En este caso, por ejemplo, que era una trabajadora del Congreso de la República, antes que se disuelva, era una trabajadora que le aplicaron el cese por pérdida de confianza cuando ya estaba en estado de gestación. O sea, había un acto objetivo. Y si bien es verdad que el cese por no renovación de confianza también es legal, pero ahí se observó que contravenían derechos constitucionales y hasta normas internacionales. Por ejemplo, a través de derechos constitucionales se vulneraba el artículo 27, el principio de razonabilidad, el principio de interdicción, así como el Pacto de San Salvador, el Convenio CEDAW, ¿no? Y las propias parámetros de protección de la madre trabajadora de la OIT, el Convenio 183. En ese sentido, existen varios elementos objetivos de interpretación que nos permitirían ir más allá del artículo 10 de la LPCL. Por ejemplo, un dato adicional, hace poco hemos visto en las redes sociales que una corte colombiana, justamente sobre la aplicación del periodo de prueba en estado de aislamiento social obligatorio, indicó que la causal de cese por no superación del periodo de prueba podría constituirse un auto fraudulente. ¿Por qué? Porque no se advirtió que en ese periodo no se podía evaluar. Es un dato jurisdiccional concreto, no es de fuente peruana, es de una interpretación de una corte colombiana. Pero creo que es un elemento importante para ir más allá del artículo 10, ¿no? Si ya hemos tenido avances de protección, en el caso para las madres trabajadoras, en el caso, por ejemplo, de las madres embarazadas cuyos contratos CAS estaban desnaturalizados, a pesar que el último contrato CAS se encontraba vigente, creo que existen elementos de interpretación que podemos ir más allá. Y, por ejemplo, si bien es verdad que actualmente un juez no tuviera más allá que el artículo 10 de la LPCL para indicar, como no superaste el periodo de prueba, no procede la indemnización a la posición, pero tenemos otras normas, tenemos otros derechos constitucionales como el que yo estoy indicando, el derecho al trabajo, el derecho a la protección contra el despido arbitrario, el principio de razonabilidad, el principio de interdicción de la arbitrariedad, que permite inaplicar normas legales bajo consecuencias. Es verdad que actualmente un juez no tuviera más allá que la... Por eso considero yo que existen otros elementos a tomar en cuenta, que poco a poco podemos ir desarrollando, ¿no? Y sí creo que podemos tener varios escenarios donde existan declaraciones judiciales, creo yo, que pueden ir más allá del artículo 10, no solamente quedarnos en el artículo 10, sino ir más allá, ¿no? Porque también el juez ordinario, el juez de trabajo, tiene la potestad de aplicar normas internacionales, normas constitucionales, que van más allá del artículo 10. Por ejemplo, el principio de interdicción de la arbitrariedad nace del expediente 090-2004, que estaba regulada a lo que es la figura de la no renovación de cuadros. Y la figura de no renovación de cuadros era una figura estrictamente legal en ese momento, en el año 2004, que posteriormente se inaplicó. ¿Por qué? Porque faltaba el rol de motivación o analizar la causalidad de la medida. Y aquí podemos hacer lo mismo. No existen elementos, creo yo. Muchas gracias, doctor Valdeón. Y para ya terminar, vamos por los últimos 5 minutos de la charla que hemos tenido el día de hoy. Agradezco de nuevo por su participación a ambos doctores. Nos preguntan lo siguiente: ¿cuáles son sus opiniones sobre la protección legal que debería darse en ese estado de emergencia a aquellas personas que están con órdenes de servicio en el sector público, ¿no? En virtud de que, tal como hemos escuchado en las noticias y también como lo hemos leído, el Ministerio de Justicia estaría realizando despidos masivos, ¿no? A personas que estaban con órdenes de servicio. Desde su punto de vista, ¿cuál sería la protección que debería darse o no habría protección para los que se encuentran con órdenes de servicio en el sector público, ¿no? También podría ser, ¿eh, doctor Jara?
En ambos casos, en todo caso. Bien, para retomar lo que decía el doctor, pero solo cortito, en Colombia la legislación es diferente, doctora. En Colombia sí hay definición de lo que es periodo de prueba, ¿no? Y se dice que periodo de prueba, cuál es la finalidad del periodo de prueba, lo mismo que en España. Eso influye pues en el empleador peruano, que no exista una definición de periodo de prueba, que debería haber. Influye mucho en la postura que asume tanto la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. Bueno, solo eso para precisar. En relación a la pregunta que nos hacían, lamentablemente durante este periodo de emergencia se ha emitido un marco legal que va hacia trabajadores, o sea, personas en planillas, ¿no? Muchas personas, contactos me decían, pero tú, Jara, ¿y qué pasa con mi contrato de servicios no personales, no? Lamentablemente puede ser que este contrato esté desnaturalizado, pero lo cierto es de que formalmente no está declarado como un trabajador, es decir, no tiene un vínculo laboral, ¿no? Por lo tanto, no puede beneficiarse de estos decretos de urgencia, decretos supremos que se emiten durante el estado de emergencia, porque van dirigidos hacia un público que es los trabajadores en planillas. Lo otro es, el escenario para ellos no ha cambiado, ¿no? Para ellos lamentablemente no pueden ser beneficiados de una licencia con goce porque es exclusivo para trabajadores, o sea, personas en planillas. Lamentablemente sus contratos van a terminar porque el pago de la contraprestación, no remuneración, sino la contraprestación, que es el nombre que recibe estas contrataciones atípicas, se van a condicionar a una prestación efectiva de trabajo, ¿no? Muchas personas, como ya las entidades públicas están cerradas en su mayoría, no pueden brindar el servicio, por lo tanto la entidad pública no puede pagarle la contraprestación. En ese contexto, ¿es legal que termine o no le paguen? Considero que sí, ¿no? Y sin perjuicio de que judicialmente se vaya a dilucidar su situación laboral y de repente ya ganó su estabilidad laboral, pero por el momento no tiene una relación laboral declarada, ¿no? Y el empleador obviamente no la va a declarar en estos momentos, ¿no? Yo creo que la situación de ellos es más precaria que de repente que los trabajadores CAS que podrían no renovarse sus contratos en estos días, ¿no? Muchas gracias, doctor. Doctor Valdeón, le escuchamos. En similar línea, ¿no? Los trabajadores de servicios no personales, si vamos a la puridad del término, como creo que se puede emplear acá, es que no tienen una relación laboral propiamente dicha, ¿no? No la hay. No hay forma de que el empleador en ese momento, por salvaguardar responsabilidad, tenga la obligación de aplicar una licencia con goce, ¿no? Salvo que existe un mandato judicial, pero eso será posterior. El debate sí quisiera tener con el doctor Jara sobre la posibilidad de los obreros municipales que son actualmente contratados por CAS, pero que no tienen una sentencia judicial de por medio. Por ejemplo, para mí, y desde mi óptica, considero que es como ya judicialmente se ha determinado a través del Tribunal Constitucional, la Corte Suprema, ¿no? Que los obreros, aunque sean contratados mediante el régimen CAS, su naturaleza es obrero, ¿no? Aunque el empleador, la entidad no quiera reconocerlo, creo que para evitar responsabilidad funcional posteriormente o para evitar gastos, creo que sería razonable e idóneo que estos trabajadores tengan licencia con goce de remuneración compensable, a pesar que no tengan una razón judicial. Puesto que hasta esperar una declaración judicial, creo yo que podría evitarse costos, ¿no? Salvo ver una opinión del doctor. Sí, coincido con usted, doctor. Y sí hay marco legal para dar una licencia con goce con remuneraciones, ¿no? Una licencia pagada, ¿no? Sí existe marco legal, ¿no? Y debería darse, ¿no? La situación problemática que ocurre en relación a los CAS, sean contratados en forma inválida, como los obreros CAS, es que sus contratos pueden terminar perfectamente. El empleador no va, ahora en estos tiempos no va a decir, este contrato es inválido, por lo tanto me veo obligado a prorrogarlo, ¿no? Eso tendría que decirlo un juez de repente. Y que lo va a conseguir probablemente cuando inicie su proceso judicial, pero por ahora, si está vinculado como CAS, tiene que ajustarse a la regla del juego del CAS, lamentablemente.
Muchas gracias, doctores. Y para ya finalizar la, la charla del día de hoy, yo les quería preguntar lo siguiente. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes nos han explicado el día de hoy, ¿sería válido el despido por periodo de prueba en el estado de emergencia y asimismo consideran válido el despido por pérdida de confianza? Doctor Luis Valdeón, por favor. Bueno, yo. Bueno, conforme a los fundamentos que he señalado anteriormente, ya he reiterado, ¿no? Para mí, si es que no hay una relación causal, esto va a ser importante, entre la evaluación del empleador que es subjetiva y la imposibilidad de poder acceder a su función, creo que en base a la aplicación de principios constitucionales, reitero que se podría aplicar tranquilamente un despido incausado. Ahora, el hecho que en el artículo 10 no esté precisado cuáles son los alcances del cargo de confianza, como podría tener la norma colombiana, pero tenemos la doctrina, tenemos los alcances de una interpretación teleológica de la norma, para poder apreciar que es necesaria una determinación del factor de causalidad o el nexo de causalidad para poder advertir si la potestad subjetiva del empleador puede generar excesos, como está pasando en estas situaciones. Si tenemos, como ya lo he dicho, ¿no? Que existen empleadores que están utilizando esa causal de aislamiento para aplicar ceses por periodo de prueba sin tener presente que ya han pasado más de 15 días donde no hay prestación efectiva de servicios. Creo que ahí que si consideramos que la doctrina clásica, desde Néstor de Buen, desde Cabanelas, ¿no? Aunque civilista, que el periodo de prueba siempre se va a sujetar a una evaluación, aunque sea subjetiva, pero una evaluación de las competencias y capacidades del trabajador, creo yo que ahí tenemos elementos suficientes, aunque el artículo 10 solamente nos remita a los plazos, ¿no? Creo yo que existen elementos y también en base a la aplicación de normas constitucionales. En ese sentido, en base a la aplicación del derecho al trabajo, el principio de intervención de la arbitrariedad y la protección adecuada contra el despido arbitrario, considero que este acto es convalidable tranquilamente, desde mi opinión, claro, respetuosamente, convalidable un despido incausado, ¿no? Y sobre la aplicación del cese por no renovación de la confianza, ya he indicado, ¿no? Que existe ya una sentencia de la octava sala laboral de Lima, publicada en octubre del año pasado, donde justamente se sustenta la posibilidad de inaplicar esta figura si se advierte fraude o abuso de la misma en contra de derechos fundamentales superiores, como en este caso es la madre embarazada, por ejemplo, ¿no? O discriminación por sexo, raza o religión. Muchas gracias, doctor Valdeón. Doctor Jara, le escuchamos. Bien, más allá de si es justo o no el término de la relación laboral durante el periodo de prueba, yo considero de que, yéndome ya al escenario de que esas personas van a demandar, considero que no tendrían una tutela, un buen camino en este proceso, ¿no? Por toda la postura que ha asumido el TC y la Corte Suprema en esto, sumado a la legislación deficiente que tenemos respecto al periodo de prueba, pero podría verse de repente en otro campo, no en el campo laboral, pero de repente en el campo civil. No sé si ustedes recuerdan el caso de una trabajadora de Ripley hace algunos años que fue despedida durante el periodo de prueba. Y esta persona no apuntó a la protección, no la protección durante el periodo de prueba o la indemnización por despido, porque estaba dentro de los 3 meses, le iban a decir que no, obviamente, pero fue por el campo civil y obtuvo una indemnización, si no me equivoco, ¿no? Entonces yo creo que esas personas que se vean afectadas durante el periodo de prueba, de repente no por la parte laboral podrían encontrar una tutela, pero de repente en otro campo que lamentablemente en el campo laboral te supedita la regla de juego del periodo de prueba, en nuestro país regulado de forma incompleta, pero podrían irte a otro escenario, ¿no? En la parte civil de repente. Muchas gracias, doctores. También queremos agradecer a todos los asistentes que el día de hoy nos han enviado sus preguntas. Lamentablemente hemos respondido las preguntas más que han sido más reincidentes, ¿no? Queremos finalizar la charla del día de hoy
reiterando el agradecimiento tanto al doctor Luis Valdeón como al doctor José Jara, e invitar también a sus asistentes a seguirnos y también a seguir a cada uno de los abogados que el día de hoy nos han acompañado. Muchas gracias, doctores. Gracias por la oportunidad de poder escuchar sus comentarios respecto al periodo de prueba, ¿no? Entendemos que en la actualidad hay un estado de emergencia, ¿no? Y válidamente sus opiniones han sido de mucha ayuda, tanto para los trabajadores, sindicatos y también empresas que hoy, el día de hoy nos han escrito. Gracias, doctores. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias, doctor Jara, doctora Fernández. Muchas gracias por Listo. compartir. Gracias, doctora Carolina, Luis Valdeón. Gracias al diálogo. Ha sido un gusto compartir algunas ideas con ustedes. Muchas gracias, doctores. Hasta otra oportunidad. Otra oportunidad. Nos vemos. Nos vemos.